Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta segunda conferencia y en este caso pues la va a impartir el doctor Andrés Jaume, que es profesor titular en la Universidad de las Islas Baleares, y su conferencia se titula La filosofía del secreto en Georg Simmel. El profesor Jaume es, bueno, de entre sus múltiples intereses, diríamos, profesor principalmente de teoría del conocimiento, y dado que el secreto es un tema que por sus dimensiones epistémicas, sociales, está claramente vinculado al problema del conocimiento, pues bueno, sin duda es una cuestión que está muy entroncada con sus líneas de investigación, así que sin más dilación pues ya le dejo. Pues muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, yo voy a hablar de Georg Simmel, pero entiendo que no todo el mundo tiene por qué conocer a Georg Simmel. Y lo voy a hacer desde... Bueno, yo he puesto sociología reflexiva porque quizás es más frecuente, pero quien dice sociología reflexiva diría una sociología filosófica. Las aproximaciones que yo hago a cualquier otro campo siempre son filosóficas, no, aunque ahí pone también doctor en pedagogía, pueden añadir detrás pedagogía filosófica, no es otra cosa, ¿no? Al final siempre hablo de lo mismo. Bien, Georg Simmel, vida, obra y algunos milagros. Aquí lo ven ustedes, un señor que no debía ser muy alto, con unas gafitas, una barba, alguno diría barba luciferina, pero no, era una excelente persona. Es un autor conocido entre los especialistas, digamos que cualquier persona de cierta cultura, si le hablan de Simmel, sabe quién es. Pero que sin embargo no es un autor propiamente del canon. De personas de cierta cultura, también puede haber profesores de universidad que no lo conozcan. No sería el primero. No es un autor propiamente del canon, entre otras cosas porque es un autor ciertamente inclasificable. Inclasificable porque Simmel fue filósofo, se dedicó a la sociología, se dedicó a la crítica de la cultura, se dedicó a la crítica artística, es decir, tiene escritos sobre Goethe, sobre Rembrandt, sobre el paisaje, sobre la filosofía. Escribe una obra muy curiosa que es La filosofía del dinero, casi que inaugura la reflexión filosófica sobre el dinero, ¿no? Sí, el dinero es un objeto de reflexión filosófica. Sus estudios de sociología son conocidos para cualquiera que esté mínimamente enterado en sociología. Es un autor que además en España tuvo una cierta influencia, sobre todo gracias a Ortega y a Julián Marías. ¿Y cómo aparece Simmel en mi trayectoria académica? Bueno, pues aquí ven ustedes la foto de mi querido profesor, el doctor Cirilo Flórez, catedrático a la sazón de filosofía en la Universidad de Salamanca, y curso tras curso, en quinto de carrera, el último año, nos explicaba corrientes actuales de la filosofía y nos hablaba de Simmel y su filosofía del dinero, lo que decía que así podíamos entender cuál era la dinámica propia de la contemporaneidad. Don Cirilo murió, desgraciadamente, no podía ser eterno, ojalá lo hubiera sido. Yo lo que sé es que las lecciones de don Cirilo tuvieron efecto años después, cuando uno pues se ve obligado a enseñar, que es cuando realmente empieza a aprender, y tiene que pensar en qué es lo que está enseñando y tiene que comprender mejor que el alumno, si es que quiere enseñar algo, pues el paño que está mostrando. Vaya, pues aquí mi homenaje más sentido a don Cirilo. Trayectoria vital de Simmel, ¿no?
Es una vida marginal la de este señor. Es una vida marginal en la academia. Hay que entender que la academia alemana, o sea, la universidad alemana, es lo que algunos denominaron un mandarinato. No cualquiera era profesor de universidad y además mucho menos un judío, como era el caso de Simmel, judío convertido al cristianismo, pero a fin de cuentas el antisemitismo estaba presente, ¿no? Fíjense ustedes que nace en el año 1858 y muere en el 18, es decir, Primera Guerra Mundial, poco después de la Primera Guerra Mundial. Durante todo ese tiempo, Simmel se encuentra en una posición marginal en la universidad alemana. Es contratado como Privatdozent. Esto significa que está autorizado a dar cursos en la universidad, pero no tiene un salario. Cobra lo que pagan los alumnos por matricularse, que era muy poquito y desde luego no daba para vivir. También es criticado por sus aportaciones académicas. Siempre ha existido cierto puritanismo académico que condenaba la escritura en prensa o en revistas más culturales, ¿no? Pero Simmel nunca renunció a esa actividad. Eso también explica la frescura de sus textos. Y como conferenciante también era muy notorio. En la clase culta berlinesa ocupaba un lugar destacado, igual que las tertulias en su casa, que debían ser interesantísimas. En el 14, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, es nombrado profesor en la Universidad de Estrasburgo. Puede sonar muy bonito, pero al lado de Berlín, Estrasburgo era poco menos que un exilio, que además eso le supone el abandono del público berlinés, por el que era muy valorado y aclamado. Y en 1918 fallece. ¿Qué escribe Simmel? Escribe obras que, como pueden ustedes ver aquí, son muy heterogéneas, sobre la diferenciación social, un ensayo de sociología, introducción a la ciencia moral, es decir, una aportación a la ética, la filosofía del dinero, que de por sí merecería no un curso sino varios semestres, una obra sobre Kant, todo filósofo que se precia de haber escrito algo sobre Kant, ¿no? Una filosofía de la moda, que es un libro, un opúsculo pequeñito como el de El secreto y las sociedades secretas, que es sobre el que yo trataré, muy interesante, un Kant y Goethe, la religión, una sociología, otro libro sobre Rembrandt, las cuestiones de sociología que están traducidas al español. Es un autor, también hay libros sobre el paisaje, como he dicho. Es un autor tremendamente heterogéneo. Y además también hace una filosofía bastante consistente, que es la idea de la vida, ¿no? La vamos a desarrollar ahora, ¿no? Tenemos la intuición de la vida. Esa es la obra filosófica o más filosófica de Simmel, que es uno de sus últimos libros donde condensa sus ideas filosóficas. Yo he dicho aquí que es fundamentalmente un filósofo, creo que es el título que mejor lo caracteriza, no el de sociólogo, pero como algunos buenos antibióticos, de amplio y no menos peculiar espectro. Es decir, es un filósofo que cubre muchas áreas y que además las cubre de una manera muy original. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre su filosofía, sobre la idea nuclear en la que se basa Simmel para desarrollar todo el trabajo que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Repito, Intuición de la vida es un libro que se publica el mismo año de su muerte, lo cual quiere decir que no tiene una filosofía a priori, sino que es una persona que busca
es muy minucioso con el trabajo, son estudios muy micro y consigue después tener una visión de lejos y desarrollar una cierta idea general de cuál es su proyecto filosófico, que además va a tener una repercusión notable en la obra de Ortega y Gasset, ¿no? La idea central es la vida. Fíjense ustedes, el problema de la filosofía griega y en particular de Aristóteles es el ser. El problema de la filosofía moderna es el pensamiento. Pero para Simmel, igual que para Dilthey, un poco anterior a Simmel, y después para Ortega, también por influencia de Nietzsche, el tema ya no es ni el ser ni el pensamiento, sino que es la vida. Y la vida, por lo pronto, para Simmel aparece definida por dos valores. Cuando hablamos de la vida no hablamos de una abstracción, hablamos de la vida, como diría Unamuno, de carne y hueso. La riqueza y la determinación. Claro, porque Simmel se da cuenta de que los tiempos contemporáneos, el dinero y el crédito constituyen la mediación fundamental de cualquier interacción social. Entonces, la riqueza con la que uno se encuentra ya es un valor que orienta esa vida. Y la determinación social. No es lo mismo nacer en una familia acomodada que en una familia de clase trabajadora a mediados del siglo XIX. Imagínense. Claro, eso es la vida. Eso es lo que pone los límites a la vida. Pero lo importante de la vida es que esos límites de los que uno parte pueden ser rebasados. Vivir supone partir de una determinación y a la vez poderla superar. Por eso mismo, la vida siempre es una vida en presente. Y como luego desarrollará Ortega y Marías, la vida también tiene una dimensión futuriza. Es decir, la vida presente se proyecta hacia el futuro. Eso es lo propio de la vida humana, no la de la vida del animal. El animal no hace planes para el fin de semana ni para esta noche. Pero el ser humano vive aquí y ahora, pero el aquí y ahora es el resultado de un pasado que presiona sobre este aquí y ahora, que se hace presente, y que, a su vez, este presente tiene una esperanza, se abre hacia un futuro. Y lo más importante, la vida es individual. Esto es lo que después en Ortega será la vida de cada quien. No es esa abstracción, ni es la vida de las colectividades, ni el Volksgeist, ni nada por el estilo, o la vida de los pueblos, no. La vida es un fenómeno individual. Quien vive es el individuo concreto. Cuando Simmel hace análisis, esto de aquí arriba no se puede quitar. Cuando Simmel hace análisis usa 4 niveles. Un nivel micro, sobre todo cuando hace análisis de la sociedad, un nivel micro, son estudios de microsociología que tienen que ver sobre las interacciones psicológicas entre los individuos, los componentes psicológicos de la vida social, el estudio de la conciencia social interiorizada en el propio individuo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es el individuo contra la sociedad, sino que el propio psiquismo del individuo, las propias representaciones que el individuo alberga, son introyectadas precisamente del mundo social. Digámoslo así, la sociedad está dentro del individuo. ¿De qué manera se percibe esto? La normatividad. Lo propio de una sociedad es que tenga normas. Si no, la sociedad es anómica. Y una sociedad anómica es una sociedad en la que la vida colectiva es muy difícil. Pero para que la norma funcione, la norma tiene que estar introyectada, tiene que estar dentro, interiorizada dentro del propio individuo. Entonces, esa norma que es objetiva, que
que conforma la sociedad, que conforma las normas de la sociedad, al mismo tiempo conforma el psiquismo, el conjunto de representaciones y prácticas que el propio individuo desarrolla. Y es desde este nivel micro donde podemos situar la obra sobre la que voy a tratar en la conferencia de esta tarde, El secreto y las sociedades secretas. Pero este estudio micro nos permite ir mucho más allá. Por ejemplo, nos permite ir al nivel 2, que es el nivel de estudio de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el estudio de la moda, también el estudio del secreto, o también las interacciones básicas entre individuos. Y también nos permite ir un poco más allá, a un nivel macroscópico, el estudio de los cambios sociales y culturales de la época, cómo se desarrolla en la filosofía del dinero. De hecho, con el objeto filosófico dinero podemos tener tanto el nivel micro, podemos verlo desde la perspectiva micro, podemos verlo desde la perspectiva de las relaciones interpersonales. El dinero supone una abstracción del intercambio, pero también desde un nivel macroscópico. Hay una historia del dinero, hay una historia de las instituciones económicas que provocan cambios sociales y culturales en cada época. Por ejemplo, ustedes saben que en la Edad Media aparece la letra de cambio, ¿no? Y particularmente con la Orden del Temple aparecen los primeros bancos. Entonces, ahí nos encontramos con que no nos basta solamente el estudio de yo te doy, tú me das, intercambiamos a través de una moneda que reconocemos que tiene un valor, sino también de unas instituciones económicas y de una complejidad social que es agilizada por este tipo de medio de intercambio que es el dinero, que es un objeto además simbólico, es una simbolización, ¿no? Y luego un cuarto nivel que es la formulación metafísica, la idea especulativa, ¿no? Aquí en este caso para Simmel es la idea de la vida. Vamos a ir un poquito más, ¿qué he hecho? Un poquito más en detalle. Ya he dicho que hay una gran diversidad de objetos de estudio. Sus estudios en general son micro, pero precisamente de estudiar cosas tan pequeñas y con tanto detalle puede alcanzar, puede formular o puede tener una visión general del conjunto de estas realidades particulares. Lo que sí es interesante señalar es que en toda la obra de Simmel no fue un positivista o no estuvo influenciado por el positivismo, como por ejemplo si lo estuvo el padre de la sociología o uno de los padres fundadores que fue Durkheim, Emil Durkheim, ¿no? Tampoco lo estuvo Max Weber, pero es un proyecto distinto el de Simmel, ¿no? Se aprecia un cierto carácter dialéctico. ¿Qué quiere decir esto de dialéctico? Claro, para los filósofos hablar de la dialéctica, bueno, debería ser moneda común, si no están demasiado infectados por el positivismo. Pero cuando hablamos de dialéctica hablamos de multicausalidad, multidireccionalidad, manejo de las contradicciones, emergentismo, voluntad de síntesis y por supuesto voluntad de sistema. ¿Qué quiere decir todo esto junto? Ante todo, el pensamiento dialéctico es el arte de ir más allá de la contradicción. Habitualmente invalidamos una conversación diciendo que alguien se contradice, ¿no? Que afirma una cosa y su contraria al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que nos vamos haciendo más mayores, vemos que la realidad es mucho más compleja y que uno puede llegar a un posicionamiento tal que diga: entiendo tu punto de vista, no lo comparto, pero tiene un grano de verdad. Digamos que eso sería una manera de presentar el pensamiento dialéctico, muy a nivel de calle, es algo mucho más complejo, pero digamos que lo propio del pensamiento dialéctico es el saberse hacer cargo de la contradicción y no quedarse precisamente en el atolladero del principio de no contradicción. Entonces, el proceder de Simmel es un proceder
que en cierta manera bebe del pensamiento dialéctico. Vamos con la obra que nos preocupa, dado que este curso es un curso sobre el secreto, sobre la modernidad y las sociedades secretas. Entonces, parecía imperativo tener que hablar sobre la cuestión del secreto, porque claro, si hay sociedades secretas, es que hay secretos. Y el secreto puede ser un objeto de reflexión filosófico. Y esto es lo que Simmel acomete en esta obra. ¿Qué pasa? Está ahí. Ah, sí. Está un poco hecho polvo porque cayó café encima. Pero bueno, es un librito muy pequeño, con una introducción, es decir, empieza en la página 27 y se lee, bueno, 2 sentadas y está leído. Pero es un libro que yo me lo encontré por casualidad y la verdad cambió mucho mi perspectiva de muchos temas. El secreto y las sociedades secretas es un libro que escribe Simmel en 1908. Y en este libro va a desarrollar un estudio microsociológico sobre el secreto en relación con el conocimiento y las interacciones sociales, y un estudio de las sociedades secretas y en particular de la masonería, que es un tema que Simmel pareció interesarse sobre esta institución y que juega un papel muy determinado, como veremos en la conferencia de hoy, en la conferencia de mañana, en la génesis de la sociedad moderna a partir de la Ilustración, es decir, de la modernidad ya madura y que perdura hasta el día de hoy. ¿Qué relación hay entre el secreto y el conocimiento y la sociedad? En principio pensamos que el conocimiento es conocimiento científico, pensamos que esto ocurre en la cabecita de alguna mente privilegiada, y el secreto, salvo que hayamos escuchado la conferencia de antes, parece que tampoco importa mucho, pero todo esto son ideas o representaciones bastante erróneas de lo que realmente sucede. El secreto y el conocimiento afectan a todas las relaciones humanas. Las relaciones humanas, que en principio son relaciones entre al menos 2 individuos, se fundamentan en que las personas saben algo las unas de las otras. Ese saber no tiene por qué ser un saber científico. Simplemente es que yo me represento al otro como dotado de un carácter, de unas particularidades, me cabe esperar algo, o me cabe esperar o bondad o maldad, etc. Y ese otro también se hace una representación mía y espera algo. Digamos que esas relaciones humanas, en la medida en que se basan en un conocimiento no científico, un conocimiento corriente, fundamentado también en la empatía, en la relación yo-tú, ¿no? Nos permiten saber a qué atenernos respecto del otro. El otro, como yo mismo, el otro siempre es un yo mismo, se me revela a través de la palabra y del gesto. Alguien con quien no se puede hablar, por ejemplo con un chino, que habla solamente chino, uno pues no sabe a qué atenerse, no sabe qué puede esperar de ese otro. Y si habla por señas, a lo mejor tampoco se entiende, ¿no? Es decir, ni la palabra ni el gesto acompañan. Cuando uno pertenece al mismo marco, la palabra y el gesto son intercambios de información entre los distintos individuos que conforman una sociedad. Y además, cada tipo de relación depende del grado de conocimiento que involucra. El matrimonio involucra un tipo de conocimiento, la amistad involucra otro tipo de conocimiento, la relación con los conocidos involucra otro tipo de conocimiento respecto de las personas, etc.
Todo esto puede ser medido en términos de la cantidad de transparencia, o sea, la relación de transparencia o de simetría cognitiva que hay entre los agentes. Simmel señala que la forma más perfecta de relación humana es la amistad, no el matrimonio. Precisamente porque la amistad se da entre iguales y no comporta la desnudez total del individuo que sí comporta el matrimonio. La amistad es un tipo de relación en el que el otro aparece como un igual, pero al mismo tiempo se preserva la intimidad del otro porque no hay intimidad sexual. Eso es un aspecto muy importante. Simmel se preocupaba de establecer diferencias de este tipo, ¿no? El matrimonio, en cambio, las relaciones de pareja, es un tipo de relación que involucra plenamente a las otras personas, a ambas personas, pero hace que la intimidad sea algo mucho más compartido. Bien. El libro del secreto empieza así. Yo he cogido no sé si se ve muy bien, he cogido el primer párrafo porque me parece que vale la pena leerlo y comentarlo. ¿Se ve bien desde ahí al fondo? Ya, bien, lo leo. Toda relación entre personas depende, es evidente, del hecho previo de que saben algo unas de otras. El comerciante sabe que su contraparte quiere comprar barato. Puedes hacer zoom, creo. ¿Ah, sí? Ah, ahora mejor, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor es... Espérate, ¿qué yo me hago con estas cosas? Este cacharro. un poco menos de zoom. Un poco menos de zoom. Así, a lo mejor. Así es como Pues estaba. como estaba. Pues nada, entonces no se puede. Bueno, lo leo y ya está, tampoco. Toda relación entre personas depende, es evidente, del hecho previo de que saben algo unas de otras. El comerciante sabe que su contraparte quiere comprar barato y vender caro. El profesor sabe que su alumno dispone ya de una indeterminada cantidad y calidad de conocimientos. En cada estrato social, el individuo sabe más o menos qué grado de cultura puede suponer en los demás. De no existir este saber, las interacciones humanas resultarían imposibles. Puede afirmarse con la necesaria prudencia que la intensidad y matices de cada tipo de relación depende del grado en que cada parte se revela a la otra a través de la palabra y de los hechos. Poco importa el grado de error y prejuicio que pueda haber en este conocimiento. ¿Qué sacamos de aquí? ¿Qué sacamos? Sacamos en principio que las relaciones se fundamentan en el conocimiento. El conocimiento que uno tiene del otro, o que ambos tienen, ¿no? Pone ejemplos. Sin este conocimiento, y quien habla de conocimiento también hay que decirlo, aunque Simmel no habla de esto, porque Simmel era bastante relativista, quien habla de conocimiento habla de verdad, y quien habla de verdad también habla de veracidad, de que el otro dice lo que realmente es. La verdad sería que lo enunciado coincide con la realidad y la veracidad sería una propiedad del hablante, de el decir, la voluntad de querer decir la verdad y no de ocultar. Sin embargo, como veremos inmediatamente, esto no siempre es así, ni puede ni debe ser así. Es decir, el secreto, vamos a ver que, en contra de estas ideas de la transparencia, el secreto es necesario para la propia constitución y conformación del individuo y para la propia seguridad del individuo y de la sociedad. Entonces, el tipo de conocimiento, como ya he explicado, determina el tipo de relación que se tiene. Y esto es fundamental. Esta es la idea de la que Simmel parte. Por lo tanto, destierren de sus cabezas la idea de que el conocimiento solamente es conocimiento científico o conocimiento de hechos y más bien empiecen a pensar que el primer conocimiento que uno tiene que ver con la relación de horizontalidad, es decir, con el otro. Porque el mundo humano es un mundo de lenguaje, no un mundo de cosas, sino de cosas con las que se tiene trato a través del lenguaje, a través de la palabra.
aquí hay una serie de frases, de otras frases, no sé, bueno, de otras frases que también considero relevantes. Nuestro conocimiento del conjunto de la existencia sobre la que basamos nuestras acciones se caracteriza por tener notables limitaciones y distorsiones. Obviamente, no lo sabemos todo. Albergamos en nosotros la suficiente verdad, así como la suficiente ignorancia y el justo cúmulo de errores como para poder seguir viviendo. Las relaciones humanas no son relaciones transparentes, ni deben serlo. Es decir, el conocimiento nunca es conocimiento pleno, siempre es un conocimiento en perspectiva y siempre es un conocimiento parcial, y eso es lo que permite que sigamos paradójicamente existiendo. Es decir, que junto con la verdad también tenemos que manifestar la importancia de la mentira y del ocultamiento. Por eso dice a continuación, la veracidad y la mentira tienen una gran importancia para las relaciones entre las personas. Las estructuras sociológicas se distinguen de un modo característico por el grado de mentira que operan en ellas. Obviamente, si estamos hablando en serio, la verdad y la veracidad son fundamentales. Si estamos jugando al póker, me temo que será mejor que no seamos muy veraces, ¿no? Y si tenemos que hacer negocios con según quién, pues bueno, dependerá de la ética empresarial que cada uno tenga, de la pillería, o si uno tiene que salvar el pellejo, como le sucedió a Alexander Kojev, el gran hegeliano, que tuvo que convencer a un oficial nacionalsocialista para que no lo fusilara al día siguiente, o falsificar su propio pasaporte, etc., ¿no? La mentira y la ocultación pues tienen también funciones sociales, ¿no? Ahora bien, con el conocimiento, ¿qué sucede? Sucede algo que ya mucho después Ortega y muchos otros señalaron, y es que en gran medida con el conocimiento en las sociedades complejas vivimos de crédito, de conocimiento a crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que no vivimos de conocimiento directo, conocimiento que nosotros podamos establecer y fundamentar, sino de asentir ante proposiciones que se nos presentan como piezas de conocimiento. Es decir, que vivimos de lo que se denomina conocimiento testimonial. Sé que lo que me vende el farmacéutico como aspirinas son aspirinas. ¿Lo puedo saber por mis propios medios? No. Pero debo depositar mi confianza porque me parece razonable confiar en el farmacéutico y no en el camello de la esquina, suponiendo que los camellos trafiquen con aspirinas, que creo que no es el caso. Eso por una parte. Mejor expresado, en las civilizaciones más ricas y amplias, por el contrario, la vida descansa sobre 1000 presupuestos que el individuo no puede analizar hasta el fondo, ni comprobar, sino que ha de admitir de buena fe. En efecto, ninguno de nosotros tiene aquí elementos suficientes para determinar que una aspirina es una aspirina. Ninguno de nosotros tiene aquí elementos suficientes para determinar que una moneda de oro es de oro. Ninguno de nosotros tiene aquí elementos suficientes para poner en cuestión el juicio diagnóstico de un médico. En todos estos casos, aceptamos como verdad lo que otro nos dice porque depositamos nuestra confianza en ese otro. Es lo mismo que sucede con las inversiones. No podemos saberlo todo, hay agencias de rating, luego somos en gran medida dependientes de lo que nos están diciendo esos agentes en los que depositamos nuestra confianza. Por eso hay una dimensión del conocimiento que no es plenamente autónoma, sino que se fundamenta en lo que técnicamente se denomina confiabilismo. Confiabilismo es una palabra muy fea, pero si ustedes lo quieren entender de una manera mucho más sencilla y con menos aparataje filosófico y probablemente más verdadera, es entender que gran parte de lo que creemos es una cuestión de fe y no de conocimiento. Eso sí, de fe razonada. La existencia moderna descansa mucho más ampliamente de lo que suele pensarse sobre la fe y la honestidad de los otros. Desde la economía, que es cada vez más economía de crédito, fe y crédito, fides, crédito, credere, creer,
tener confianza, hasta las actividades científicas donde los investigadores aplican una infinidad de resultados hallados por otros y que no pueden verificar. Nos encontramos de momento con que buena parte de las relaciones sociales, o dicho de otra manera, que el cemento de la sociedad, si bien el lazo social lo establece el lenguaje, el cemento, lo que cimenta la sociedad, desde los grupos más pequeños, empezando por los grupos naturales como la familia, hasta la sociedad como todo, es la relación de confianza. La confianza es el cemento de la sociedad. ¿Y cómo define la confianza? La confianza como una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Una hipótesis lo suficientemente segura, aunque no a prueba de bombas, como para basar en ella una actividad práctica. Si yo no tuviera confianza en que mi sueldo aparece en el Banco Santander el último día de cada mes y que el Banco Santander no lo va a preservar hasta que me lo gaste, entonces iría a nóminas de la universidad y le diría al de nóminas: oye, dámelo en soberanos de oro, que es que no me fío ni siquiera del Banco de España. No, no es el caso. Creo que la cara que me pondría el de nóminas sería un absoluto espectáculo, tanto como el que yo le montaría por no dármelo en soberanos de oro. Pero sucede que hay confianza, y cuando hay confianza, no es que la confianza dé asco, que también puede dar asco, ¿no? Pero cuando hay confianza, uno sabe lo que puede esperar, uno tiene expectativas. Hoy por hoy no creo que el Banco Santander haga desaparecer la nómina de un profesor titular de universidad a medio mes, ¿no? Porque si espero eso, no. Ninguno de nosotros espera que la policía esté corrupta o que nos pongan una multa gratuitamente. Claro, cuando eso sucede, cuando se erosiona la confianza, es cuando surge también la situación de anomia social. Es decir, cuando la sociedad se empieza a descuajeringar. Entonces la confianza es fundamental en las relaciones sociales. Vamos ya al secreto como lo constitutivo de la vida humana. Definición más básica de andar por casa, de zapatillas y batín, de secreto. ¿Qué es el secreto? El secreto es lo que uno sabe y otro no. Uno sabe cosas y otro no las sabe. Por ejemplo, la típica vecina, sistema de seguridad mucho más efectivo que Securitas Direct, que mira a través de la persiana mallorquina, sabe perfectamente lo que hace el vecino con la vecina de más allá y quién se mueve por el barrio y quién hace cosas raras, ¿no? Eso lo sabe todo la vecina. A lo mejor no sabe que se le está quemando el pollo en el horno, porque como que está más pendiente de lo que sucede ahí afuera, pero sabe cosas que otros ignoran, ¿no? El problema es que vamos a ver que también quien tiene un secreto tiene la tentación de violar ese secreto. La vecina dejará de ser tan segura o más segura que Securitas Direct tan pronto como salga Radio Patio y empiece a alargar lo que a lo mejor debería callar, ¿no? Bien, entonces el secreto es constitutivo de la vida humana. Dice así Simmel: el trato entre los hombres descansa normalmente en que sus mundos mentales tienen ciertos elementos comunes, es decir, en que ciertos contenidos espirituales objetivos constituyen un material común que mediante sus relaciones desarrollan en vida subjetiva. El tipo e instrumento más fundamental es el lenguaje, igual para todos. Efectivamente, el lenguaje es la moneda con la que todos circulamos, con la que todos nos entendemos. Pero, si la analizamos de cerca, esa base común que es el lenguaje no está solo constituida por lo que todos saben o por lo que el uno conoce como contenido espiritual del otro, sino que también está integrada por lo que sabe uno pero no el otro, por el secreto. El secreto va a tener una función fundamental. El secreto va a permitir individualizar.
y va a permitir la emergencia de un yo y por lo tanto también de una intimidad. El concepto de intimidad es un concepto que también históricamente se ha desarrollado. Si ustedes piensan en el siglo XVIII, en las clases populares, los trabajadores del campo, donde algo inconcebible para nosotros es que todos durmieran en la misma habitación y que también tuvieran relaciones sexuales en la misma habitación. Diríamos, qué violación de la intimidad. O la distribución de las casas, la aparición de los pasillos en lugar de las habitaciones superpuestas con una puerta en medio que impedían tener intimidad. La intimidad, a medida que la sociedad es más compleja y por lo tanto más exigente, es más necesaria y por lo tanto también es más necesario el secreto. Entonces vemos que las relaciones humanas, por una parte, se constituyen por el conocimiento, pero el conocimiento no es pura transparencia, el conocimiento conlleva opacidades. El conocimiento conlleva también una relación de poder y de aislamiento. Y eso es lo que denominamos el secreto, lo que uno sabe pero no el otro. ¿Cuál es la funcionalidad sociológica del secreto? ¿No? ¿Cuáles son las dimensiones de las asimetrías cognoscitivas que nos encontramos en toda relación entre un yo y un tú? Lo primero sería decir que un conocimiento absoluto del otro nos enfría, no hay sorpresa. Todo el mundo sabe lo que es no hay sorpresa. Por ejemplo, yo critico en gran medida la ley del sí, y es solamente sí es sí desde un punto de vista de las relaciones humanas, porque toda la vida ha sido el no pero sí. Es un poco lo que Byung-Chul Han señala en La sociedad transparente, y dice, bueno, es que la sociedad transparente es la sociedad de la pornografía, todo se ve. Si no hay sombra, si no hay lugar para, por ejemplo, el flirteo, ¿en qué se fundamenta? En el enseñar y esconder la patita. Enseñar y esconder la patita es ni más ni menos que eliminar el conocimiento absoluto del otro, que sería enfriarlo y por lo tanto perdería interés. Por lo tanto, el secreto es necesario para la constitución de la individualidad y de la intimidad que la propia individualidad comporta. No hay por qué decirlo todo, ni hay por qué saberlo todo. Hay lugar para la sorpresa. Y eso precisamente hace que las relaciones humanas sean interesantes. Señala incluso Simmel que en las relaciones profundas como el matrimonio y la amistad, el secreto también es imprescindible. El derecho a preguntar, dice Simmel en la página 57, está limitado por el derecho a guardar secreto. Todos sabemos que hay cosas que no se preguntan y que a veces es mejor no preguntar y esperar que aparezca la propia respuesta y ir con tiento. ¿Por qué? Porque el otro no tiene por qué ser una tabla, ni una tabula rasa, ni tiene por qué ser absolutamente un escaparate. Un otro que es un escaparate es una no persona. Lo propio de la persona es que tiene una interioridad. Y esa interioridad se desvela en unos ámbitos y en otros ámbitos pues se desvela menos. El secreto además permite que surja otro mundo junto al mundo visible, el mundo de la insinuación, el mundo de la privacidad, el mundo de la privacidad compartida. Por ejemplo, podría suceder que en un espacio determinado, compartido por numerosas personas, hay una serie de personas que se conocen y que el resto no sabe que se conocen ni de qué se conocen, ¿no? Por lo tanto, el secreto posibilita que surja otro mundo junto al mundo visible, al mundo que es accesible a todo el mundo. El secreto además supone un adorno y una atracción para las personas. El secreto supone adorno, entonces, en tanto que el adorno supone distinción. Yo lo tengo, tú no lo tienes.
surge así el misterio. Yo genero interés, yo llamo la atención y tú eres objeto o presa de esa atención. Te genera un interés también, ¿no? Aunque también ahí puede haber un interés muy vacuo. Por ejemplo, no todo lo misterioso es importante. ¿No? Digamos que el sujeto, en su proceso de individuación, destaca, se individualiza más por lo que oculta, por lo que esconde, que paradójicamente el otro quiere desvelar. ¿Por qué lo quiere desvelar? Porque una persona misteriosa es una persona ante la que uno no sabe a qué atenerse. Además, el secreto implica una relación de poder y conlleva la posibilidad de la traición. Quien confía un secreto ya no es poseedor de ese secreto y puede ser traicionado. Pero a quien se le confía el secreto puede tener un poder que puede decidir ejercerlo de una manera o de otra. El secreto, en tanto que secreto de Estado o secreto tecnológico o secreto económico, supone una cuota de poder que no la tiene el que no tiene el secreto. Lo más notable es que en las sociedades secretas el secreto es imprescindible, en las sociedades complejas, perdón, en las secretas obviamente es imprescindible, ¿no? Pero también en las sociedades complejas el secreto es imprescindible. Es imprescindible. Tenemos el secreto de Estado, como ya he dicho, el secreto económico, el anonimato que confiere el dinero, por ejemplo. Yo me preocuparía mucho de un Estado que quiere eliminar el dinero físico. ¿Por qué? Porque el dinero físico comporta el anonimato absoluto. Yo mis monedas me las gasto donde, cómo y con quién quiero. Si pago con una tarjeta y queda registrado, o pago con una moneda electrónica, queda registrado mis preferencias, que a lo mejor no me interesa que nadie las sepa. Con lo cual vuelvo otra vez a la sociedad de la transparencia y a la pornografía, es decir, a la destrucción de la propia individualidad y de la intimidad. Estas ideas de que todo se pague con tarjeta o de que no circule dinero físico son ideas que son absolutamente contraproducentes, propias de una ideología absolutamente totalitaria. Es decir, el dinero físico, yo les puedo asegurar que el día que desaparezca el dinero físico de curso legal, aparecerá un sustituto, probablemente el oro, la plata o cualquier otra cosa, para seguir precisamente manteniendo la necesidad de intimidad de las personas. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. El secreto, paradójicamente, frente a tanta publicidad y tanta transparencia, se hace imprescindible para la convivencia. Sin secreto no hay intimidad, sin intimidad no hay individuo, sin individuo lo que hay es Corea del Norte. No nos interesa. Dos frasecitas más. Llegamos así a un punto decisivo. El secreto es un momento de individualización de primer orden, con una doble función típica. Por un lado, las relaciones altamente personalizadas permiten y exigen el secreto. Por otro, el secreto genera y aumenta esa diferenciación. Si la sociedad contemporánea, o las sociedades complejas que aparecen en la modernidad, ya que hemos hablado de la modernidad, suponen la aparición del individuo, el individuo, como resultado social o sociohistórico, es o está en relación con los procesos de individualización. Y esos procesos de individualización tienen que ver con la autonomía personal y con la intimidad. Quien tiene autonomía judicativa, es decir, autónomo es quien se puede dar a sí mismo sus propias normas, quien no es heterónomo. Esa autonomía judicativa quiere decir que tiene autonomía de libre pensamiento. Cree lo que cree que debe creer o justifica sus propios asertos epistémicos. No hace caso de lo que le dice, por ejemplo, el confesor, el político,
Curiosamente también se da una paradoja, y es que con las sociedades complejas aparecen también las sociedades de masas, que son todo lo contrario del proceso de individualización. El individuo se ahoga en la masa. Esto lo estudió perfectamente Ortega en La rebelión de las masas. Por lo tanto, ¿qué función genera el secreto? Aumentar esa diferenciación social. Permitir que el individuo sea lo que es, un individuo, y no una mónada que se suma a otra que es exactamente igual y que ya no responde autónomamente, sino por dinámica propia de la psicología social de las propias masas. Es decir, lo que encontramos, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a mi abuelo, que vivió la guerra civil, que decía, bueno, de la noche a la mañana, gente que era la mar de razonable, resultó que se radicalizaban. ¿Y qué? Como si todo el mundo se hubiera vuelto loco. Eso también lo señalaba Julián Marías, eso también lo señalaba José Gauss, eso también es lo que ocurrió en el Tercer Reich. Dejaron de tener individualidad hasta que llegamos al caso de Eichmann en Jerusalén. No, yo solamente cumplía órdenes. Se llegó a banalizar el mal. Claro, estas ideas de todo a la vista, todo público, todo transparente, es el acabose de la propia persona. Lo que era público se torna secreto, y lo que era secreto se deja ver. He ahí un ejemplo de pensamiento dialéctico, lo cual podría dar lugar a una idea paradójica, que la convivencia humana necesitaría de una cantidad invariada, no invadida, perdón, de secreto, y solamente cambiarían los contenidos del mismo. Es decir, que en toda relación humana y en toda forma de convivencia humana tiene que haber una cantidad, una constante de secreto. Si esa constante se pervierte, la cosa no funciona. Paradójicamente, para que haya convivencia tiene que haber secreto, tiene que haber reserva. Si no, no es posible una convivencia. De hecho, imagínense que los que estamos aquí tenemos que convivir en esta misma sala durante una semana. Hoy nos llevamos muy bien, les aseguro que mañana por la tarde no nos aguantaríamos. De aquí a una semana ya habría habido alguna pelea. Falta de intimidad, todos metidos en un barracón, todos viéndonos cómo hacemos todo a la luz del día. Eso, pues cualquiera de nosotros diría, eso no es vida. Las sociedades secretas. ¿Qué sucede cuando el secreto se extiende a un grupo? Bueno, vamos a definir grupo. Un grupo, por lo pronto, es un tipo de asociación entre individuos. Y la sociabilidad de los individuos se da a través de diferentes tipos de grupos. Distinguimos entre grupos de tipo comunitario, por ejemplo, los miembros de una familia, los compañeros de trabajo, los amigos, que mantienen interacciones intensas y son pequeños, y los grupos secundarios, como los que forman los miembros de una organización, en los que no hay relaciones directas entre todos sus miembros, son menos intensas y no dan un sentido muy fuerte de pertenencia. Ese sentido fuerte de pertenencia puede ser más o menos variable. Digamos que uno no duda de que pertenece a su familia. Para empezar, uno lleva un apellido, pero uno puede cambiar de empresa o de institución académica. Yo puedo ser profesor de la UIB y, no sé, pasado mañana me contratan o gano una plaza como funcionario de carrera en la Complutense de Madrid. No, como decía, bueno, no lo voy a decir esto, mejor no. Pero digamos que uno por su familia mata, por su empresa no. O uno por su familia muere, por su empresa no muere. Puede cambiar de empresa, ¿no? Las relaciones son más ligeras. El dolor de los amigos duele. Cómo se siente un amigo o una amiga es algo que duele o que uno empatiza más, pero si el de la división no sé cuántos de la institución en la que uno trabaja pues ha sufrido un cáncer, se murió. Sí, lo siento mucho, pero no es el dolor de cuando uno pierde a un hermano, a un hijo, a un padre, a una madre, etcétera, ¿no? Entonces ahí las interacciones más intensas que se dan en los grupos primarios no se dan en los grupos secundarios.
o no en el mismo grado, o también puede haber un amplio grado, un amplio abanico de grados de intensidad, ¿no? Entonces, las sociedades secretas en principio son grupos secundarios, no son una familia. Veremos que en el caso de la masonería es un poco diferente, porque la masonería se presenta siempre como una fraternidad. Es decir, sería un grupo secundario, pero muy próximo a un grupo primario. Y lo propio de una sociedad secreta es que el grupo toma el secreto como forma de existencia exclusiva. Es decir, lo que define a una sociedad secreta es que hay un secreto que saben los miembros de esa sociedad secreta y el resto ignora. Veremos que ahí también hay muchos tipos de sociedades secretas. Es decir, antes el profesor García Rodríguez señalaba los círculos de intelectuales en el siglo XVII, fundamentalmente el círculo del padre Mersenne, también tenemos el círculo de Harlip, que hacían circular sus cartas a través de confidentes y el cifrado. Claro, ¿eran una sociedad secreta? Hasta cierto punto sí. Sí me lo dice, que comparten Sí. aspectos. Comparten, no claro. es lo mismo. Es que habitualmente cuando pensamos en una sociedad secreta parece que nos viene a la cabeza a todos pues la película de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, ¿no? Y que una sociedad secreta debe ser o bien la mafia, o bien una sociedad de malhechores y extorsionadores, o bien, bueno, lo tenemos ahora mismo en el candelero con el caso de Epstein, ¿no? No es una sociedad secreta, pero parece que hay un cierto secreto que es constitutivo de un grupo o de una red y que unos saben y otros ignoran, y ahora nos enteramos de todo, ¿no? Eyes Wide Shut pues también va un poco más de lo mismo, solo que como siempre la realidad supera la ficción. Bien, entonces queda claro, lo propio de una sociedad secreta es que el grupo toma el secreto como forma de existencia. Cuando el secreto se refiere al ser, hacer y haber de un individuo, su significación sociológica es el aislamiento, la oposición y la individualización egoísta. En este caso, el sentido sociológico del secreto es exterior. Es la relación entre quien lo posee y quien no lo posee. Se convierte en interior cuando un grupo como tal toma el secreto como forma de existencia. El secreto entonces determina las relaciones entre quienes lo poseen. Así es como Simmel expresa el concepto de sociedad secreta. El secreto determina las relaciones entre quienes lo poseen. Ahora ya no es un individuo que tiene, por ejemplo, una parafilia muy extraña y que no quiere que lo sepa absolutamente nadie. Incluso podría experimentar, esto la Iglesia Católica hizo un invento maravilloso, que es la confesión auricular, que viene por lo visto de los monjes irlandeses, que estos irlandeses pues eran más pudorosos, ¿no? Porque la confesión en los primeros siglos del cristianismo es pública, y la penitencia también. O sea, uno confesaba sus transgresiones, pecados, ante toda la comunidad. Me ha costado con la vecina, y se enteraba la vecina, el marido de la vecina y toda la comunidad, y entonces te abroncaban, tenías que hacer penitencia pública. Entonces, esto de, imagínense el control social de la tensión que experimenta el individuo por haber transgredido, que al mismo tiempo ha deseado transgredir, y ahí una relación dialéctica. Quiero transgredir, pero al mismo tiempo transgredir está sancionado moralmente, es moral y religiosamente, es pecado. Y al mismo tiempo, para redimirme, debo sufrir un castigo que supone la humillación pública. Entonces se inventa algo, mucho antes del psicólogo, el coach, el terapeuta, etcétera, etcétera, que es el confesor. Y luego ya se inventa el mueble confesionario, que es ya el no va más, ¿no? Ahí la rejilla, padre, he pecado. ¿Qué has hecho? Bueno, en fin, tremendo. Tan tremendo que mejor que no te vea la cara, ni te reconozca la voz, etcétera, ¿no? Pues ahí está.
El secreto determina las relaciones entre quienes lo poseen. Pero claro, no es lo mismo el secreto de resulta, yo qué sé, que me gusta que me den azotes en el culo, como a Rousseau, que a Rousseau por lo mismo, que además de escribir sobre pedagogía y dejar embarazada a varias mujeres y a todos los niños que tenía, dejarlos en el orfanato porque no se consideraba capacitado para educarlos, ¿no? Resultaba que a Rousseau le gustaba que le atizaran en el culete, ¿no? Tenía esto. ¿Qué pasa? Que Rousseau no tenía, Jean-Jacques Rousseau no tenía tanto pudor, pero bueno, ¿no? Entonces, claro, el secreto individual condena al individuo al aislamiento, un secreto que no se puede revelar. Pero el secreto colectivo es una forma de comunión. Unos tienen ese secreto, unos saben eso y otros lo ignoran. ¿Qué sucede? Que tan pronto como se sabe que unos tienen el secreto, la sociedad secreta se destruye. ¿Qué sucede? Pues hay una mafia que extorsiona, etcétera, etcétera, hasta que hay un chivatazo, y entonces, cuando sale a la luz y son procesados, ¿qué sucede con la mafia? Deja de existir y se van a la cárcel y se montan otra mafia. Pero eso ya es el segundo capítulo de la serie, ya es otra historia. Entonces, ¿qué es una sociedad secreta? Vamos a definir las sociedades secretas y luego vamos a ver si la masonería, a la que se dedica Simmel, encaja dentro de la definición de sociedad secreta. Bueno, ya hemos dicho, es un tipo de formación grupal secundaria que está determinado por el secreto, que a su vez determina las relaciones entre los miembros del grupo que lo poseen, es decir, los conocedores del secreto y los ignorantes del secreto, ¿no? La primera relación interna esencial es la confianza, es decir, quienes comparten el secreto confían en que el otro no va a traicionarles, por lo tanto se genera un sentimiento de fraternidad. Esta confianza mutua se relaciona con el secreto en tanto que su función es la protección. Si revelas el secreto, sufrirás una pena. No solamente estarás expulsado del grupo, sino que tendrá consecuencias porque pones al grupo en peligro. Pones al grupo en peligro en tanto en que si se conoce el secreto del grupo, el grupo puede desaparecer. Por lo tanto, la confianza y el secreto generan protección del grupo frente al exogrupo. Por eso la traición y el cotilleo son sus formas básicas de destrucción. En una sociedad secreta no puede haber cotillas ni curiosos. Y en una sociedad secreta no puede haber traidores. De hecho, buen escarmiento es un castigo físico para aviso para navegantes. Quien viola los secretos de la sociedad secreta merece tal pena capital, habitualmente la amputación de un miembro, o se paga con la vida por poner en peligro al grupo, vida por vida. Quien posee el secreto está distinguido de quien no lo posee. Y el secreto, en tanto que secreto, que es lo que uno sabe y otro ignora, propicia la invisibilidad. Por eso la sociedad es secreta, es invisible. Nadie sabe que existe. Paradójicamente, la existencia de la sociedad secreta se desvela cuando deja de ser secreta, ¿no? La sociedad secreta, por definición, debe ocultar su existencia. Y, bueno, los ejemplos que he comentado antes como ejemplos de sociedades secretas. Como ven, se cumplen las condiciones. Vamos con la masonería. El caso de la masonería como sociedad secreta. Más bien diríamos una sociedad relativamente secreta, por no decir que discreta. La masonería para Simmel, como ya he dicho, es un caso de estudio. Creo que es, además de un estudio que hice yo, muy posterior y que bebe de Simmel, yo diría que quitando a Fichte, a Lessing y quizá a Krause, Simmel es el único filósofo, sociólogo que se ha ocupado de la masonería
filosóficamente, bueno, supongo que habrá alguno más. Yo también escribí un libro, un ensayo sobre la masonería desde una perspectiva filosófica, muy dependiente de Simmel también. Pero bueno, digamos que la masonería también, como el dinero, también puede ser un objeto de estudio filosófico, ¿no? Y es el caso para Simmel, a propósito del secreto. Es decir, si uno trata el tema del secreto, uno tiene que tratar de algún modo las sociedades secretas, y dentro de las sociedades secretas tiene que tratar a la masonería. ¿Por qué? Digamos que es la sociedad secreta, que ya no es secreta, que más larga pervivencia ha tenido en la historia, tanto en la historia de la modernidad como en la historia desde la Edad Media. Curiosamente, ha sobrevivido a numerosas vicisitudes y llega hasta el día de hoy, ¿no? La masonería ya no la podemos considerar una sociedad secreta, y de hecho yo diría que nunca fue propiamente una sociedad secreta, al menos en su fundación moderna en 1717 en Londres. Pero sí relativamente secreta, porque se sirve del secreto como medio de identidad y también fundamenta las relaciones entre sus miembros a través de un secreto. Ya hemos dicho que el secreto puede ser o muy relevante, la fórmula de la Coca-Cola, o absolutamente irrelevante, un determinado apretón de manos. No tiene por qué, el secreto no tiene por qué ser necesariamente algo trascendente o absolutamente cuya posesión enriquezca a uno o le dé. No, el estatus se puede tener simplemente por el adorno. Claro, no es lo mismo tener la fórmula de la Coca-Cola que saber un determinado apretón de manos. La fórmula de la Coca-Cola está cenada, como la fórmula del licor de los cartujos, el Chartres, es secreta. Y así se ha transmitido, en el caso del Chartres, desde prácticamente desde la Edad Media. Dos padres cartujos conocen la receta y cuando saben que se van a morir, suponen que en la cartuja no hay accidentes, pero bueno, como que se dice que cartuja nunquam reformata, pues cuando nunquam deformata, nunca se ha reformado porque nunca se ha deformado, pues también se supone que no hay accidentes y los padres estos saben cuándo se han de morir y tienen que pasar la formulita del licor verde, el Chartres, ¿no? Esto con la Coca-Cola supongo que la cosa es un poco más compleja, ¿no? Entonces, al ser relativamente secreta, la masonería es flexible. No queda destruida cuando es descubierta. Todo lo contrario. Usa del secreto como seña de identidad para ser conocida. Y aquí el secreto no se entiende en términos de todo o nada. Tampoco se ve igualmente afectada por la tradición o el cotilleo. Y una vez se ha consolidado la sociedad, como tal, deja de ser secreta. ¿Cuándo y por qué aparecen las sociedades secretas? Es muy interesante pensar la siguiente analogía. Antes el profesor García Rodríguez señalaba la importancia de el secreto como protección, y al inicio de la modernidad, pues si ves lo que le ha pasado a Galileo, Descartes, ¿dónde acaba viviendo? Bueno, que mano, pero el Tratado del Mundo ese que escribe no lo publicó nunca. Se queda el Tratado del Mundo en el cajón, no vaya a ser que lo pase tan mal como Galileo, que a ver, Galileo tuvo un proceso que bueno, la apología científica como un mártir de la ciencia, prisión domiciliaria en su palacete, cuidado por su hija monjita, no se piensen ustedes que Galileo sufrió algún tipo de pena, simplemente a casa callado y punto, ¿no? Pero bueno, esto para una persona puede ser muy doloroso, el silencio, ¿no? O algún tipo de este tipo de pena. Digamos que cuando algo está naciendo hay que protegerlo, como a un bebé que se le envuelve en mantas y se procura que no coja frío. Entonces, dice Simmel,
La sociedad secreta es la forma adecuada para contenidos que, por así decir, están aún en su infancia, que son vulnerables por ser incipientes. Cuando son aún jóvenes, los conocimientos, las religiones, las morales, los partidos suelen ser débiles, deben protegerse, de ahí que se escondan. Efectivamente, la ciencia moderna y el pensamiento moderno no florecen en las universidades, florecen en las academias. Las academias son un pasito más allá, particularmente la Royal Society, de las logias masónicas. De hecho, entre miembros de la Royal Society y miembros después, en el siglo XVIII, de la francmasonería, hay elementos comunes. ¿Qué sucede? Que la sociedad secreta y luego la sociedad moderadamente discreta generan en un entorno hostil un espacio de sociabilidad donde se permite el libre flujo de ideas a través de miembros de diferentes clases y grupos sociales que de otra manera jamás se hubieran encontrado. En un clima regimentado bajo determinadas reglas de cortesía caballeresca que permiten la circulación de ideas en un espacio seguro. Claro, imagínense que Galileo explica las cosas que explicaba, que el mundo está escrito en caracteres geométricos y que la Biblia está muy bien para salvarse, pero no para explicar el movimiento de los astros en la parroquia. Es como si yo me voy a la parroquia al lado de casa y digo, bueno, la resurrección de Cristo nuestro Señor hay que repensarla. Mejor, primero, por escándalo, porque pobres almas, ¿para qué hay que escandalizarlas? Y segundo, hombre, estarían furibundos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Entonces, digamos que el secreto, como se ve, es necesario. Entonces, la masonería también surge en un contexto de novedad, el siglo de las luces. De eso hablaré mañana, ¿no? El siglo XVIII. Y su secretismo, como ya he dicho, protege el libre pensamiento y le da un espacio de sociabilidad imprescindible para que se desarrolle. Hoy en día, o al menos hasta el día de hoy, estábamos acostumbrados a pensar y expresar libremente lo que pensábamos. Después de la dictadura, que también hubo libre pensamiento, pero no podía salir de las paredes del despacho de uno. Pero la Constitución pues, se consagra la libertad de cátedra. Uno debería poder decir lo que piensa y poder expresarlo. Cuando eso aparece amenazado es cuando surge el entorno de una sociedad secreta o de una sociedad discreta. Uno busca un espacio de sociabilidad como un espacio de libre pensamiento. A veces lo encuentra, otras veces no. En las sociedades secretas y en las sociedades discretas como la masonería se da un procedimiento pedagógico. Es decir, las sociedades secretas y discretas instruyen a sus miembros a ser discretos. El medio principal es el control del habla, aprender a callar. La práctica pedagógica, entonces, se sustenta sobre la estrecha vinculación que hay entre habla y pensamiento. El niño dice lo que piensa. Ustedes han oído la expresión de que solamente los borrachos y los niños dicen la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen filtro. Bueno, alguno más de cierta edad tampoco tiene filtro, pero está bien que así sea, ¿no? Habitualmente, pensamiento y lenguaje van unidos. Y uno, a medida que se hace adulto, aprende a callar o a decir lo que otros quieren oír y guardarse el pensamiento para uno mismo, ¿no? Uno deja de ser un niño, claro. Cuando hay un secreto por en medio, esa disciplina de disociar el pensamiento del habla se vuelve fundamental. ¿Y cómo se instaura esa disciplina? Con la disciplina del aprender a callar. Hablar es un impulso. Los seres humanos comunicamos por necesidad, somos seres comunicativos. Queremos comunicar. Yo recuerdo que mi abuela me decía, porque claro, salí con un poco de carácter, me decía,
ella también lo tenía, y me decía que su padre le decía: Juana, cuenta hasta 10 antes de hablar. Y mi abuela le decía: yo contaré hasta 10, pero cuando vaya por el número 3 no puedo más. Entonces, el control del habla es el principal medio de control para preservar el secreto. La pedagogía del secreto se instaura a través de la pedagogía del habla, ¿no? Así se enfatiza el autocontrol. Quien sabe callar, quien sabe guardar secretos, es capaz de resistir a muchas tentaciones. Y este aprendizaje además se sustenta en una práctica pedagógica ritualizada. El rito nunca es gratuito. El rito es lo mismo que la poesía o el ritmo en las tradiciones orales. Es una forma de interiorizar un contenido sobre el que luego se puede reflexionar. Y no solamente se da en las sociedades secretas, sino se da en las religiones y también en determinadas prácticas mnemotécnicas que surgen en el Renacimiento, ¿no? Además, el aprendizaje en una sociedad secreta no solamente usa una pedagogía ritualizada, sino que incorpora una transmisión e interacción de persona a persona, cara a cara, habitualmente con prohibición de lo escrito. Ustedes a lo mejor no han tenido ocasión de ver lo que es un ritual masónico, el libro, las ediciones antiguas del 19 y bueno, que circularon hasta los años 50, lo que se denomina el cipher. El cipher es el ritual masónico cifrado, es decir, se ponen todas las abreviaturas, se omiten las palabras y solamente quedan las letras, de forma que solo el iniciado puede saber lo que significa. Entonces, la prohibición de lo escrito, que recuerda también al Fedro platónico, al mito de Thoth, ¿no?, supone el fortalecimiento de la memoria y la constitución de un carácter fuerte y autocontrolado. Ya tenemos varios elementos: el rito, la iniciación, el silencio, la memoria. Entonces, una sociedad secreta conlleva una determinada pedagogía o una sociedad discreta destinada a configurar un determinado carácter, un determinado tipo de persona, que es lo que todo tipo de educación busca a fin de cuentas. El secreto en la masonería, y esta es una situación paradójica. Simmel formula una norma sociológica fundamental: se repite en la institución aquello que se opone. Es decir, se puede crear una institución de libre pensadores y acabar siendo dogmático. No hace falta irse a las sociedades secretas, las religiones son un ejemplo perfecto de ellos. Predican la caridad y el amor y se matan todos entre ellos. Los políticos están al servicio público y más bien funcionan como mi admirado Mandeville, la fábula de las abejas: los vicios privados constituyen virtudes públicas. Bien. Sucede que el secreto resulta público y así se anuncia: tengo un secreto, soy interesante, puedo destacar, configuro mi identidad. El secreto, al hacer pública su existencia, aquí tienen un ejemplo de pensamiento dialéctico, cobra naturaleza genuina de secreto. Cuando el secreto se muestra como secreto, es decir, cuando el secreto desvela su existencia, paradójicamente sigue siendo secreto y al mismo tiempo es público. Y así adquiere el estatuto anteriormente citado de Adorno, de distinción social dentro de un régimen democrático basado en la publicidad. Y se da una tensión esencial entre publicidad e individualidad, que es el caso que comentábamos a través del dinero, de la futura desaparición del dinero físico, o también, hablando de Byung-Chul Han, el pensador surcoreano afincado en Alemania, pasado por Heidegger y no sé cuántos más, que
nos habla de la sociedad de la transparencia y la caracteriza como una sociedad pornográfica, donde no hay lugar para la sombra, para la negatividad. De eso mañana el doctor Pablo Vera Vega tendrá ocasión de hablarnos. Me gustaría finalizar esta conferencia con la siguiente cita de Simmel. Y si el poder de la masonería no se corresponde con su difusión y sus recursos, tomen nota bien de esto que dice, ¿no? Porque instituciones semisecretas con poder y recursos, desde luego no es la masonería, sería el Opus Dei y los jesuitas. Es sin duda por la amplia autonomía de los elementos, que no poseen ni una organización unitaria ni una autoridad central. Como solo comparten unos principios y unos signos de identificación, se relacionan en pie de igualdad y de persona a persona, y no a través de la centralización que condena las energías de los elementos y es el complemento del aislamiento propio de toda sociedad secreta. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si se oye con esto más, pero bueno, pasamos, bueno, muchas gracias por esta interesante conferencia y pasamos ya sin más dilaciones al turno de palabras, comentarios, preguntas, turno abierto de comentarios o preguntas. Hay preguntas ahí en... Bueno, como las tienen que escribir, suelen tardar un poco más. ¿Quiere preguntar algo, comentarios, etcétera? Sí. Bueno, no sé si se oye para los que están aquí, ¿verdad? Sí. Lo paso, lo hace. ¿Ese es el que funciona? La pregunta está muy bien traída. Simmel escribió sobre la crisis de la cultura. Lo que sí podemos decir hoy es que esto lo tratamos hace casi un año con el doctor Vera Vega, que hicimos un seminario sobre la confianza. Yo incidí en un punto. Confianza, que viene de fe, es la primera de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Claro. Una sociedad que ha perdido la confianza, porque como muy bien señalas, dices, si todo nuestro conocimiento es a crédito, el margen de autonomía judicativa del individuo es muy difícil. Hay fórmulas, todas pasan por la educación, todas pasan por la educación de la ciudadanía. La transmisión de la cultura científica, que no es lo mismo que ser científico, la formación del espíritu crítico, etc. No se puede saber todo, pero se puede juzgar. Ahora bien, si la dependencia es absoluta de la confianza, del mismo modo que el sistema es absolutamente crediticio y digamos que no tiene un respaldo, todo es moneda fiat, obviamente todo puede irse al carajo en cuestión de segundos. Es imprescindible la confianza, pero cuando se pierde la confianza, se pierde la esperanza, y cuando se pierde la confianza y la esperanza, se rompe el lazo social. Es decir, es la guerra de todos contra todos. Por lo tanto, es muy importante cuidar la confianza.
Cuidar la confianza es no solamente fomentar la autonomía judicativa, que permite evaluar en qué se confía. Ya hemos dicho que cuando se habla de confianza y de fe, hay dos maneras de entender la fe. Esto lo explican muy bien los que se dedican a la teología. La fe en el sentido protestante, como fiducia, es decir, confianza ciega, y la fe razonada, propia del mundo mediterráneo y de los países católicos. Entonces, la fe razonada, la confianza razonada o la confianza razonable, ejemplo que yo ponía, bueno, hasta el día de hoy tengo motivos para cobrar mi nómina en el Banco Santander y no ir a la universidad y decirle páguemela en soberanos de oro, que seguramente no sabe lo que es. Pero cuando uno no tiene razones, es decir, cuando uno confía ciegamente, o lo que es lo mismo, actúa por impulsos, entonces todo se puede derrumbar como un castillo de naipes. Sucede que en la sociedad actual lo que tenemos es una crisis de confianza en los medios. Tenemos razones para ello. En la ciencia, de esto hablará mañana Pablo, en determinadas instituciones. Entonces, ante esto surge el fenómeno que mañana Pablo explicará, que es el fenómeno de la conspiranoia. Y también surgen fenómenos paralelos, como por ejemplo el de los primers. ¿Claro? Como que desconfiamos y tenemos razones para desconfiar, nos preparamos. Nos creamos una ilusión de seguridad, básicamente. Porque la seguridad y el ser humano van de la mano. El conocimiento comporta seguridad. La ignorancia, cuando no se sabe que se ignora, también comporta seguridad, ¿no? La felicidad del ignorante o del tonto. Pero cuando aparece la duda, aparece la zozobra y aparece la angustia por no saber a qué atenerse. Yo lo veo así. ¿Sí? ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? A mí me gustaría, bueno, lo primero me parece una introducción muy buena a Simmel, porque es que la verdad es que cuando uno se quiere aproximar a un autor, tener siempre un marco de referencia que permita ubicar la obra en un contexto y en la, digamos, en el marco completo del pensamiento del autor siempre es de agradecer para saber un poco cómo leerlo. Agradecer a don Cirilo, que tú también lo conociste. Sí, me acuerdo en el Club Diario de Mallorca. Vino a visitarnos a Mallorca, yo lo invité hace años. Pues mira, yo tengo muchos comentarios, pero voy a ir a uno en específico que me ha parecido muy curioso, porque es el tema del lenguaje en Simmel, que está muy destacada, la idea del secreto y su relación con el lenguaje. Y me parece muy curioso este tema de la pedagogía del habla, aprender a callar. Y yo pensaba, Wittgenstein, ¿cómo puede ser que dos autores que realmente son relativamente próximos, porque he visto que la obra de Simmel es de 1908 y el Tractatus es de 1921, y son dos maneras completamente distintas de entender el lenguaje y de lo que implica el lenguaje en sí mismo? Entonces, mi pregunta era, a partir de la frase final que hay en el Tractatus de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse, que en el fondo es esa pedagogía del habla, ¿qué visión crees que tendría Wittgenstein del secreto un poco, si crees que se puede relacionar? Claro. Bueno, lo que tú subrayas, a mí me pasa frecuentemente. Hace años que explico en Teoría del Conocimiento 2 Ideas y creencias de Ortega, que me parece un texto muy interesante. Lo curioso es que Ideas y creencias me permite entender sobre la certeza de Wittgenstein, que fue el último texto de Wittgenstein. Son dos autores que nunca se conocieron ni tuvieron noticia el uno del otro, y sin embargo Ortega escribió Ideas y creencias mucho antes que Wittgenstein, y cuando uno ha leído Ideas y creencias, leer sobre la certeza resulta mucho más fácil. Claro, el Wittgenstein del Tractatus es un Wittgenstein que
pasado por Bertrand Russell. Bueno, gracias a Bertrand Russell se publica el Tractatus Logico-Philosophicus, porque un libro que se le envía a un editor con una carta que le dice: señor editor, le mando la primera mitad de mi libro. La segunda es la más importante, pero no puede escribirse ni jamás será publicada. Cualquier editor serio pues haría lo propio, ¿no? Coger el libro y tirarlo a la papelera. O llamar al psiquiátrico, a lo mejor. Bueno, sí, llamar al psiquiátrico, pero de eso ya se encargó Russell. Si se publica el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein es por los buenos oficios de Russell, que tenía una relación casi paternal con Wittgenstein. Dan cuenta que las memorias que le escribía su amante, Lady Ottoline, un alemán, un austríaco pesado, impertinente, que se paseaba por Cambridge, que quería que Bertrand Russell le diera una prueba fehaciente de que no había un rinoceronte debajo de la mesa. Yo no sé si está loco o es un genio, decía Bertrand Russell. Bueno, el caso es que el Tractatus Logico-Philosophicus se publica por los buenos oficios de Bertrand Russell. Luego Wittgenstein se cansa del Tractatus Logico-Philosophicus y se dedica a otra cosa. Pero claro, la concepción que hay del lenguaje es una concepción influenciada por el neopositivismo lógico, ¿no? Claro. De lo que se puede hablar es de aquello que se da positivamente. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de dialéctica, y Simmel bebe del pensamiento dialéctico, hablamos de negatividad. Y cuando hablamos de negatividad, la negatividad es lo contrario de la positividad. Es decir, hablar de lo que no se da. Claro, las tesis semánticas del Tractatus y la teoría de los nombres propios de Russell no tienen nada que ver con el lenguaje propio de la fenomenología del espíritu. Curiosamente, aquí vemos las dos tradiciones. Antes has señalado el tema de Descartes y la importancia de la lengua. No, claro. Una lengua científica es una lengua unívoca, que es el proyecto de Frege y Russell de la lengua perfecta, que luego dirá Wittgenstein: el lenguaje humano no funciona así. Por eso hay que concebirlo como un juego. Claro, yo me imagino que si Simmel levantara la cabeza como muchos hermeneutas y dirían: ya era hora de que os dierais cuenta. Una cosa es el lenguaje para constituir conocimiento científico y otra cosa es el lenguaje que usamos para pensar, y el lenguaje natural tal como está constituido, que tiene, por supuesto, zonas muy oscuras que son necesarias. Sí, lo de la mentira que comentabas. Lo de la mentira, pero también la multiplicidad de interpretaciones. Claro, sí. Sí, ahí lo vería yo así. Sí, muy bien. Sí. Puede iniciar un poco de tema, ¿no? Pero a mí me interesaría saber, por ejemplo, de estas sociedades discretas o secretas, también ya conocemos el pasado, si hay alguna forma de modernización del pensamiento, por ejemplo, a lo que es inteligencia artificial o exploración extraterrestre o espacial. No acabo de entender la pregunta. Estas sociedades secretas que van evolucionando, ¿no? Porque estamos hablando de... Bueno, la masonería Exacto. lleva 3 siglos en marcha. Sí, y me gustaría, si es posible, me pudiera notar que cómo se modernizaría eso, no sé cómo decirlo. Bueno, pues probablemente... ¿Hay algo así? ¿Existe? Modernización Sí. en toda institución humana, hasta en la Iglesia Católica. ¿Desde el punto de vista científico? Sí, claro. Claro, es decir, una institución, a diferencia de un individuo, permanece. Los individuos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Se acuerdan todos del anuncio de qué era? Para matar cucarachas, Cucal, ¿no? Ese es el ciclo de los individuos. Sean 100 pies, perros y gatos a 4 patas o humanos. Lo que sobrevive a los individuos humanos son las instituciones, que se nutren de nuevos individuos, que pertenecen a generaciones diferentes y que traen los problemas y las inquietudes propias de cada generación. Mi generación, la generación de los años 80,
tenía una determinada formación, unas determinadas expectativas y unas determinadas características generacionales. Los alumnos que tengo en la facultad, o que tenemos, yo no sé de qué generación son estos chicos, pero para mí son extraterrestres, ¿no? Entonces, claro, hay que atenderlos, tienen unos determinados intereses, unas determinadas peculiaridades, y algún día formarán parte, algunos, de un determinado cuerpo docente o un cuerpo funcionarial, o se quedarán en la caja de Eroski despachando productos. No lo sabemos. Entonces, con cualquier otra institución sucede exactamente lo mismo. Aparecen individuos nuevos con nuevos intereses y así se reproduce la cosa. Sí, ahí no hay más vueltas. No hace falta complicarse la cabeza, es lo mismo que la Iglesia. Pues Juan Pablo II había pasado por el rodillo del comunismo y no quería oír ni hablar de la teología de la revelación, de la teología de la liberación, perdón. Y Benedicto XVI, bueno, y luego ya vino Francisco, y bueno, y ahora está el que está, y esto ya es historia, la teología de la liberación. Si pasa en la Iglesia Católica, que es la institución por definición, porque 2000 años no han podido con ella, ¿cómo no va a pasar en cualquier otra institución que 300 años es andar en pañales? Yo lo veo así. ¿Se responde a la pregunta? ¿Más cuestiones? Pues, ¿hay cuestiones por ahí? No, creo que no. Pues si te visa esto. Pues nada, entonces lo dejamos aquí y ya cerramos la sesión de hoy y el próximo día, o sea mañana, en el mismo horario, pues continuaremos con el ciclo. O sea que muchas gracias a todos por asistir y nos vemos mañana. Muchas gracias.